la ley de la fe, parte 4. Y espero en esta oportunidad que este sea el último, aunque les voy a decir, hay mucho más que meditar en este tema, porque envuelve todo, mis hermanos, envuelve todo lo que es la palabra de Dios. Y nosotros ahora, en este tiempo, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos movemos y vivimos por medio de esta fe. Entonces, es la fe de Jesucristo, es la fe de Cristo, porque somos de Cristo, somos de la fe de Jesucristo. Todo esto lo hemos visto. No solamente nuestra fe en Jesucristo, ¿okay? Porque es diferente. Nuestra fe en Jesucristo, porque ahí entra nuestra confianza y nuestra trust, nuestra confianza en Él, en lo que Él ha hecho. Pero no es solo eso, que confiamos en lo que Él ha hecho, que es su obra completa, perfecta y suficiente, pero también Él nos ha dado de su fe, no solamente la fe en Jesucristo, pero la fe de Jesucristo. Y esto lo hemos venido estudiando. Y si usted tiene alguna dificultad de entender esto, tenemos ahí van a haber 4 vídeos, la cual usted puede escuchar y puede entender con mayor claridad a qué me refiero. Porque muchos hermanos no entendemos, yo no entendía esto, de que yo pensaba que mi fe mía era separada a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando entendemos la obra redentora de nuestro Señor y entendemos nuestra unidad en Jesús, entonces nos damos cuenta de que no podemos separarnos de Él, porque somos su cuerpo, somos Jesús mismo en la tierra. Él lo dice, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, cuando llegamos al entendimiento de esta unidad, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? Hay muchos versículos que hemos leído. Y uno de los versículos que más en realidad todos, pero especialmente este versículo que lo hemos estudiado bastante, lo hemos estado estudiando en los estudios bíblicos, es Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice de que somos la hechura de sus manos. Ustedes pónganse a pensar en esto. Somos la hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús. Pónganse a pensar esto. Usted analice, piénselo, porque esto es lo que hago yo cuando leo versículos como tales, y no simplemente lo leo y me voy así de largo, qué bonito. No, me pongo a pensar, me pongo a examinarlo espiritualmente, lo empiezo a discernir, y esto es lo que me lleva a contemplar la obra de nuestro Señor Jesús. Contemplo su amor, contemplo su gracia, contemplo todo lo que el Señor nos ha dado por medio de Jesucristo. Y Él dice de que somos la hechura de sus manos. Es como si Dios Padre estuviera envuelto, y en realidad eso es, hablando alegóricamente, hablando metafóricamente, de que el Padre ha estado envuelto en nuestra creación, en nuestra identidad como hijos de Dios. Y si nos ponemos a analizar todo eso, de que Él ha estado envuelto personalmente, así como lo hizo con Adán, cuando Él creó a Adán y Eva, es diferente cuando Él creó al resto de los animales, pero cuando Él creó a Adán y Eva, Él estuvo envuelto, y más encima Él puso lo de Él, su imagen y su semejanza en el hombre. O sea, vemos esta parte visible de la creación de Dios, cómo Él está envuelto en la creación del hombre. Y lo mismo es cuando nosotros somos creados a la imagen de su Hijo, pero espiritualmente.
Nosotros hemos sido recreados, hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo. Y esto nos lleva al entendimiento de que el Señor, nuestro Padre, nos ha creado, nos ha moldeado en el molde de Jesucristo. Y en el trabajo final, ustedes han escuchado esta palabra tal vez en inglés, en español no lo hay. Esta palabra, ustedes han visto cuando, esto no es, tal vez el ejemplo no es lo apropiado, pero esto es lo que nos estamos acostumbrados a ver cuando una persona, un mago, okay, cuando un mago está haciendo una demostración de algo y ellos han visto que ponen una tela, una cubierta sobre lo que va a presentar y cuando lo levanta, ¿me entiende? Levanta y se presenta el conejo. Y en inglés se dice, ¡tará! ¿Me entiende? El tará. Esto es lo que ocurre cuando nosotros somos, esto estábamos hablando nosotros el día jueves en el estudio bíblico en inglés. Nosotros somos el tará de Dios. Cuando Dios ha terminado de moldearnos, Él nos levanta y dice, ¡tará! Es una nueva creación. Que han sido creados en Cristo Jesús. Dice ese versículo que somos la hechura de sus manos, creados en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Dice que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso. Ahora, si tenemos dificultad en vernos, el Señor nos ha dado esta imaginación y veámonos lo que la palabra del Señor dice, quién nosotros realmente somos en Cristo. Y de esto lo vamos a hablar en otros estudios más adelante porque quiero empezar a hablar ahora acerca de nuestra identidad en Cristo. Pero esto es quienes somos nosotros, mis hermanos. Y no podemos dividirnos, no podemos separarnos nosotros de Jesús, porque somos uno en Él, creados a la imagen de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo lindo de este versículo es que hay un orden. Primero somos creados, luego las buenas obras. Nosotros tendemos a tener lo opuesto. Primero las buenas obras, después para que digan que hemos sido creados por medio de las obras. No, es al revés. Pero esto es uno de los versículos, no es lo que quería compartir, pero lo traigo. Lo que quiero poner énfasis en esta oportunidad, mis hermanos, es llevar de lo que hemos estado hablando acerca de la ley de la fe, quiero llevarlo a lo práctico. Quiero llevarlo cómo podemos vivir esta ley. Hemos puesto bastante fundamento y vamos a leer 3 pasajes más el día de hoy. Y vamos a centrarnos tal vez en algo más práctico acerca de lo que estamos viviendo nosotros, esta fe, la fe de Jesucristo. Así que les pido, por favor, de que vayamos en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Este pasaje lo hemos analizado últimamente varias veces y tal vez lo vamos a hacer en el futuro, vamos a continuar visitando este pasaje porque es muy relevante. Nosotros lo utilizamos para hablar acerca de la salvación, porque este pasaje habla de la salvación, pero en realidad también habla de la justicia, nuestra justicia en Cristo, pero también habla de esta fe. Y Pablo hace la comparación de que cómo el pueblo de Israel vivía antes por medio de la ley. Y ahora el Israel de Dios, el Israel de ahora, el Israel de Dios es la iglesia de Cristo, el reino de Dios. Ahora, ¿cómo es que la Israel, pongámosles vieja, vivía y cómo el Israel nuevo vive el día de hoy? El Israel nuevo somos nosotros, la iglesia de Cristo.
No me voy a profundizar en esto porque ya lo hemos hablado muchas veces en los estudios y en las prédicas, ¿okay? Porque a veces tendemos a separar Israel con la iglesia de Cristo y pensamos que son dos cosas totalmente diferentes. No. La palabra nos habla bien claro de que Israel en el antiguo pacto e Israel en el nuevo pacto, y ahora los gentiles hemos sido injertados, hemos sido adoptados ahora por medio de Jesucristo, y ahora somos esta Israel de Dios, el pueblo de Dios antiguo. O sea, no me voy a explicar eso, porque si tiene preguntas, lo puedo hacer después de la prédica hoy día. Ok, entonces en Romanos capítulo 10, empezando del versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, de esto es Pablo, y mi oración a Dios por Israel para salvación. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Okay? ¿Qué se refiere? Dice que el corazón y la oración del apóstol Pablo es por su pueblo de Israel. El Israel étnico. Se está refiriendo al pueblo de Israel que está bajo la ley mosaica. Cuando Pablo habla de la ley acá, está hablando de la ley mosaica, no está hablando de la ley de la fe, el cual es el tema de hoy día. Es la ley mosaica. Entonces, la oración y el anhelo del apóstol es de que Israel llegue a conocer, o sea, ser salvos. Pero en el versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, dice la Reina Valera. Otras traducciones dice que tienen celo por su Dios. ¿Qué significa esto? Significa de que ellos se identifican como el pueblo de Dios, como Israel, y que están bajo la ley, y que tienen un Dios, y ellos son celosos de su Dios. Pero Pablo está hablando, dice, pero si uno se pregunta si ellos son celosos de su Dios y tienen su Dios, ¿por qué Pablo está orando y clamando por la salvación de ellos? Es que no se dan cuenta el pueblo de Israel de que la salvación ahora, o la justificación que viene a ser, no es lo mismo, pero está en el mismo terreno. No tiene que ver ahora con la ley del antiguo pacto, sino tiene que ver ahora con una nueva ley que hay, que se está introduciendo, que está empezando, el cual es la ley de Cristo, o la ley de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces dice en el versículo 2 nuevamente: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, son celosos por su Dios, pero no conforme a ciencia, dice. La Reina Valera dice: no conforme a ciencia. En otras traducciones dice: no conforme al entendimiento. O sea, ellos, el pueblo de Israel, entienden de su justificación por medio de la ley, entienden de su salvación por medio de la ley. Pero Pablo dice, ya no es por medio de la ley, ninguna justificación ni salvación, a pesar de que en aquel tiempo que Pablo está escribiendo este libro, la ley está todavía vigente. Pero a pesar de que está vigente, Pablo dice, ya no pueden ser salvos por medio de la ley, ya no pueden ser justificados por medio de la ley. Entonces él dice al pueblo de Israel, le dice, son celosos por su Dios, pero no de acuerdo al conocimiento ahora que es en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué es lo que está ocurriendo? El pueblo de Israel está cegado. Su entendimiento está nublado a lo que Jesucristo hizo por el pueblo de Israel. Pero sabemos que no solamente por el pueblo de Israel, pero por todo el mundo. Pero en este momento Israel no puede discernir el significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No puede discernir, están cegados. Entonces es por ello que Pablo dice, son celosos de su Dios, pero no de acuerdo al conocimiento que ellos deberían tener en Cristo Jesús, sino del conocimiento que ellos conocen acerca de la ley. No pueden ver. Entonces luego dice en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, esto se refiere, ignorando ¿qué justicia? La justicia de Dios por medio de Jesucristo, y procurando establecer la suya propia. O sea que ellos quieren establecer su propia justicia, su propia salvación por medio de la ley. Porque cuando recién se introdujo la ley, ese era el propósito de la ley, de justificar, de salvar. Pero nadie podía hacerlo, porque no podían cumplirlo. Entonces, nuevamente el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, se sujetan a su propia justicia, que es por medio de la ley, e ignoran la justicia de Dios, que ahora es en Cristo Jesús. En el versículo 4 dice, bien claro este versículo, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Ok? Si usted no sabía que la ley ha dejado de existir, fue declarada nula en la cruz del Calvario. En Cristo, con Cristo, la ley ha tenido su fin. Pero sabemos de que por 40 años después que nuestro Señor Jesucristo resucitó, todavía seguía esa ley hasta la destrucción de Israel y del templo en el año 70. Eso es parte del estudio de escatología, que tal vez un día lo vamos a meditar más profundamente. Entonces en el versículo 4 Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, es declarado inválido. De acuerdo a Hebreos 8:13, dice el autor de Hebreos de que ya ha sido, es obsoleta la ley. Y lo que es obsoleto, obsolete, is soon to disappear. That's Hebrews 8:13. Lo que era obsoleto está pronto a desaparecer. Y sabemos de que desapareció en el año 70. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley mosaica, la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la justicia, lo que acabo de decir, la justicia del pueblo de Israel, por medio de la ley. Si te quieres justificar por medio de la ley, tienes que vivir por medio de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así. Voy a leer los próximos 3 versículos para entender el contexto, pero luego voy a regresar para que entiendan con mayor claridad esta ley, mejor dicho, la justicia que es por la fe. Y esta fe no es una fe natural, no es una fe que nosotros tenemos naturalmente, es la fe que hemos recibido por medio de Jesucristo. Entonces en el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo,
¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer cubrir a Cristo entre los muertos, subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué es lo que dice esos versículos? Esto ya lo he explicado en otra oportunidad, mis hermanos. Lo que aquí el apóstol Pablo está tratando con el versículo 6 y el versículo 7 se está refiriendo de que esta fe que es, o mejor dicho, esta justicia que es por medio de la fe, no es algo inalcanzable, no es algo que no podemos obtener. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir el versículo 6 y 7. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es esta? O sea que no es inalcanzable, más bien el versículo 8 nos dice, más que dice, cerca de ti está la palabra. O sea, está cerca, no está lejos. No está algo imposible de alcanzarlo, esta justicia que es por medio de esta fe quien somos nosotros, que tenemos nosotros. O sea, más dice, ¿qué dice? Está cerca de ti la palabra en tu boca. O sea, esta fe que hemos recibido en Cristo Jesús está acá. ¿Ok? Está acá y está acá. No está lejos. Señor, ¿cómo puedo llegar a entender esta fe? De repente es algo inalcanzable, Señor, imposible. La fe de Jesucristo, ¿cómo puede ser? Quisiera llegar ahí, quisiera alcanzar. No está allí, está acá ahora, en tu corazón y en tu boca. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Más que dice, nuevamente el versículo 8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, esta es la fe en la cual nosotros nos movemos. Y esta fe es la fe de Jesucristo. Es la fe que ha sido impartida en nosotros, en nuestra identidad con Cristo, porque somos uno con Él. Como dije, no podemos dividirnos nosotros de Jesucristo, somos uno con Él. Hechura suya, o sea, somos uno con Él. Y esta fe es esta fe que Pablo nos está hablando en este momento. Miren, si regresamos al versículo 6, dice esto. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así. Saltémonos al versículo 9. Esto es lo que quería hacer. Del 6 al 9. Leí los anteriores para que ustedes entiendan el contexto. Pero si queremos entender lo que Pablo quiere decir, dice, versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, aquí la palabra creer es fe, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros utilizamos estos versículos y están bien fundados, están bien apropiadamente utilizados para nuestra salvación cuando venimos a Jesús. Lo utilizamos, sabemos de que este es el fundamento, la verdad de cuando nacemos de nuevo. O sea, existen estas dos cosas. Primeramente, lo creemos en nuestro corazón. Y luego lo confesamos con nuestra boca. Creemos y lo confesamos. Acuérdense de esto, lo creemos y lo confesamos. Pero no es cualquier cosa, sino lo que la palabra del Señor dice. ¿Me entienden? Entonces, esta es la fe, porque la obra de Cristo ya ha sido hecha en lo espiritual en nuestras vidas. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Somos una nueva creación. Hemos recibido todo por gracia, pero ahora nosotros lo creemos con el corazón. Pero ¿cómo usted lo va a manifestar en su diario vivir? Usted va a empezar a comunicar, a hablar con su boca lo que usted cree en su corazón.
Entonces, si usted sabe que está salvo, si usted dice, yo creo que el Padre, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Pablo dice, si tú crees esto, entonces eres salvo. Entonces, nadie puede quitar de nuestras vidas lo que dice la palabra de Dios. Somos salvos. Nadie puede quitar eso, porque lo creemos realmente con nuestro corazón y lo estamos confesando con nuestra boca. Esta es la verdad fundamental de nuestro caminar diario, O sea, lo que creemos y lo que hablamos. Por eso es importante saber qué es lo que creemos para poder hablarlo y comunicarlo y empezar a vivir esta vida en Cristo. O sea, lo creemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que necesitamos saber qué es lo que hizo Jesús en su obra redentora. Si no sabemos, si no entendemos, va a ser difícil expresar quiénes somos o cómo vivir. Y lo que vamos a hacer, si no lo entendemos, vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a vivir basado en la información que hemos recibido. Y es por ello que leímos al inicio de que el pueblo de Israel tenía eso. Dice, son celosos de su Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. O sea, el conocimiento de la obra redentora es lo que les previene a ellos de encontrar esta salvación. Pero cuando nosotros conocemos la obra redentora de Cristo, cuando entendemos el significado de sus padecimientos, de su crucifixión, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, entonces ahora entendemos quiénes somos en Cristo, entendemos nuestra identidad y por lo tanto empezamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y escuchen, y este caminar en la voluntad de Dios es caminar en perfección, de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es otra palabra que vamos a estudiarlo más adelante, también el sentido de compartir en ello cuando hablamos acerca de perfección. ¿Qué crees? Que tú eres perfecto. Porque no utilizamos esa palabra, tendemos a rechazarla porque no nos vemos así. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor dice referente a esto? Perfección. La palabra está llena, muchos versículos que hablan de esto. Pero anyway, entonces, ¿cómo caminamos y cómo vivimos? Es lo que creemos. Y luego lo que empezamos a manifestar, lo que empezamos a ponerlo en práctica. Okay. Otro versículo es en el mismo libro de Romanos. Yo antes no entendía este versículo, pero ahora, cuando hemos estado estudiando esto de la fe de Jesucristo, que ahora tenemos la fe, lo puedo entender con mayor claridad. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra, Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Se dan cuenta? El mismo tema que Pablo está hablando en el capítulo 10. En el capítulo 10, como empezamos a leer, está hablando acerca de los judíos que eran celosos por su Dios. Pero aquí dice Pablo, dice primero al judío, esta es la fe que proclamamos, este es el evangelio que proclamamos, que en este evangelio se habla acerca de la justicia de Dios. Versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, dice, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A qué se refiere cuando dice por fe y para fe? Yo no entendía eso. He leído comentarios, bueno, está hablando de la misma fe. Pero después de meditar y examinar los textos, y me puedo dar cuenta, mis hermanos, ¿qué es lo que se refiere Pablo aquí en este? Que es por fe y para fe. En inglés no lo dice así, en inglés lo dice de fe a fe.
si lo traducimos al español. From faith to faith. En español, si lo traducimos del inglés al español, va a decir de fe a fe. De fe a fe. Pero en realidad es por fe y para fe. Dice, o sea que la justicia de Dios se revela por medio del evangelio de Jesucristo por fe. Nosotros lo creemos por fe y para fe. ¿A qué se refiere por fe? Por fe es cuando uno recién llega a Jesucristo y entrega su vida al Señor. En ese momento que estamos dando nuestra vida a Cristo, no hemos obtenido todavía esa fe que recibimos por medio de Jesucristo. Es una fe natural. Una fe natural cuando nos acercamos y recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero en ese momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos de esa fe a la fe de Jesucristo. Por fe nos acercamos a Él y para fe, para recibir aquella fe que es por medio de Jesucristo. Ya no andamos por esa fe natural que nosotros teníamos o que nosotros tenemos todavía, porque podemos andar por ello, pero tenemos esta bendición de estar en esta misma dimensión con nuestro Señor Jesucristo y caminar en esa misma fe. O sea, de fe para fe, por fe para fe. ¿Se pueden dar cuenta? Entonces, hemos recibido, mis hermanos, todo esto por gracia. Lo recibimos por gracia y lo empezamos a manifestar por medio de esta fe que hemos recibido. Otro pasaje que también quiero, antes de empezar a compartir lo práctico de nuestro caminar, está también en el libro de Romanos, en el capítulo 16. Empezando el versículo 25, dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, dice la Reina Valera, pero en otras traducciones dice a todas las naciones. A todas las naciones para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. O sea, ¿qué fe? A la fe en la cual nosotros hemos recibido por medio de Jesucristo. Este misterio ha estado escondido por edades eternas, dice, pero que ahora ha sido revelado por medio de Jesucristo para que todos obedezcamos a esta fe. El problema es de que muchos de nosotros, porque no entendemos qué es lo que hemos recibido en Cristo, no lo queremos poner en práctica y no creemos en ello. Entonces, como consecuencia, empezamos el cristiano no empieza a vivir de acuerdo a su identidad o de acuerdo a lo que hemos recibido. Entonces ponemos nuestra esperanza en otras cosas y aquí es donde quiero empezar lo práctico. ¿Cómo podemos poner en práctica? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo a esta fe? Entonces déjenme compartir con ustedes un poquito a esta situación en nuestro diario vivir. El mismo problema que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es el mismo problema que tenemos nosotros, me voy a incluir ahí también, que tenemos nosotros para poder vivir esta vida en Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tuvo dificultades de
tener comunión con Dios y ser fiel a Dios porque no lo podían ver. Fue un Dios invisible para ellos. Y es por ellos de que ellos entraron en tanta idolatría, porque ellos querían tener sus dioses que lo podían ver, lo podían tocar, querían palpar, que sea algo más real. Parece de que ellos no podían fluir, obviamente, en esa fe porque no lo podían ver. Querían algo, como estábamos hablando la vez pasada, sustancia, para que ellos puedan vivir de esa forma, para que ellos puedan confiar, puedan poner su confianza en lo que ven, en lo que sienten. Entonces ahora sí pueden ellos relacionarse en estos dioses. Entonces ellos entraron en idolatría y prefirieron ver, adorar a dioses que ellos lo podían ver. Y vemos pues que lo hemos estudiado ya en el tema de los altares, hemos visto la cantidad de dioses que ellos tenían. Israel fue especialmente las 10 tribus del norte, fue una nación totalmente idólatra, absolutamente idólatra. De que inclusive sacrificaban a sus propios hijos, al primogénito. Muchos reyes de las 10 tribus del norte sacrificaban a sus hijos al dios Moloch. ¿Por qué? Porque lo podían ver. Ellos tenían dificultad de poder ver al verdadero Dios, a Yahweh, a Jehová. No podían relacionarse con Él porque no podían verlo. Inclusive cuando llegaron al monte Sinaí, ustedes se acuerdan de que llegó el pueblo de Israel, Dios los llevó a los pies del monte Sinaí, y cuando Dios quería comunicarse con su pueblo, ellos dijeron no, tuvieron miedo porque ese cerro tiembla. Entonces le dijeron, Moisés, no, tú anda y ten comunión con él y después nos cuentas a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Ellos no querían tener comunión con Dios, no lo podían ver. Lo mismo nos pasa a nosotros. Porque nosotros, esta fe que el Señor nos ha dado, es para vivir en esa fe en todas las áreas de nuestras vidas. Y en la mayoría de los casos, nosotros, porque no vemos esta fe, porque la fe es intangible, esta es algo espiritual. Entonces nosotros tendemos a poner más confianza, empezamos a tener más fe en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos, que en la fe que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque no lo vemos y no estamos seguros. Y si no tenemos la información, el conocimiento de que quiénes somos en Cristo, peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno tiende a poner más fe en las cosas que vemos que en la fe que nosotros tenemos. O sea, necesitamos empezar a creer quiénes somos y qué es lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, y no estoy hablando en contra de esto que voy a mencionar, porque es importante en nuestro diario vivir. A veces creemos más en los doctores que en lo que dice Jesús. Yo no estoy hablando contra doctores. Es importante de que hayan doctores. Es importante que hayan hospitales. Si no hubieran doctores y hospitales, creo que el mundo sería la mitad de lo que somos el día de hoy. No estoy hablando contra eso. Yo he ido al hospital. Yo he ido a doctores. No estoy negando eso, pero la situación es de que tendemos a poner más fe en ellos que en la fe que tenemos. Y tendemos a minimizar la fe que el Señor nos ha dado para poder vivir esta vida en Cristo. Ponemos más fe en las medicinas, ¿me entienden? No me malinterpreten, por favor, no estoy en contra de ello. Yo sé que es importante. Es importante.
y no los rechazo. Inclusive yo he tomado medicinas, pero a veces ponemos más tiempo o más fe en las medicinas que en la fe que tenemos. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, lo podemos tomar, podemos sentir el efecto, o sea, porque es más claro, sentimos, nos hace bien, entonces tenemos más fe. Y no tendemos a poner fe en lo que el Señor nos ha dado. Y por lo tanto, simplemente descansamos en lo que vemos y lo que tomamos y nuestra fe no ha desarrollado. Yo sé de que, bueno, podemos ser doctores, puede haber medicinas. Una de las cosas que tal vez tendemos a poner énfasis también es en la creación de Dios, hierbas medicinales. ¿Okay? No estoy hablando contra hierbas medicinales. Yo sé que Dios ha creado lo que ha creado con propiedades. Hay plantas que tienen propiedades medicinales. ¿Se dan cuenta? Hay plantas que tienen propiedades medicinales. No lo podemos negar. Pero a veces tendemos a poner más fe en eso que en la fe que el Señor nos ha dado. Y poder vivir una vida de salud por medio de la fe. Porque si creemos de que nuestro Señor se llevó todas nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario, andemos por ello. El problema es de que nos es más fácil tomar una hierba o una medicina o ir al doctor porque lo podemos ver, lo podemos palpar y podemos sentir el efecto de que nos hace bien. Okay. Entonces ponemos más fe en esto que en nuestro Dios. Yo no digo que eso sea malo. Últimamente estoy tomando agua de linaza, por ejemplo. Agua de linaza tiene sus propiedades. Yo no lo estoy rechazando. Pero tiendo a ir a la fe que tengo en nuestro Señor primero. Pongo en práctica mi fe que ha sido depositado por gracia en mi vida. O sea que no estoy rechazando eso, pero estoy poniendo en práctica, estoy viviendo por esa fe. Eso es lo que dice, en Romanos 1, 17 que leímos, de que la justicia de Dios ha sido revelada por medio del Evangelio, por fe y para fe, y es por ello dice que el justo por la fe vivirá. ¿Me entienden? Y ocurre esto, que porque no podemos ver la efectividad de nuestra fe en nuestro diario caminar, porque hemos visto, que no hemos visto, mejor dicho, el resultado de la fe en nuestras vidas, tendemos a ir a estas cosas materiales, estas cosas que lo podemos ver. Y hay muchas personas de que no solamente están en esto de las medicinas, bueno, estamos todos ahí, conocemos, pero no lo negamos y no queremos rechazar esto porque es importante. Pero hay otras personas, cristianos, que porque no conocen el entendimiento de la palabra del Señor, hasta entran en sus vidas, entran en situaciones que no debería ser. Por ejemplo, tendemos, el cristiano, pienso yo, cuando el cristiano llega a un conocimiento de la palabra, no podemos ir, por ejemplo, a situaciones como brujos o entrar en ocultismo para encontrar solución a nuestros problemas. Mucha gente entra en esa posición porque no tiene el conocimiento de la palabra. Y entiendo, inclusive yo que cuando estaba sin Cristo, he estado metido en eso, en ocultismo. Sí, por ignorancia, pero que cuando llegué a los caminos del Señor, no había forma de que nadie me convenza de entrar a eso, pero es la ignorancia. Pero la situación es de que, porque no conocemos la fe que tenemos, no conocemos quiénes somos en Cristo, entramos en esas situaciones.
Vamos a que nos lean las cartas, a ver qué dice, a ver de mi enamorado, de mi novio, que está, voy a averiguar, a ver qué está haciendo, ¿me entiende? Empezamos a entrar, a compenetrarnos en situaciones que no deberíamos entrar. Y nos exponemos nosotros a fuerzas espirituales de maldad y poder vivir, y que nos pueden afectar nuestra vida. Y después nos empezamos a preguntar, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Me entienden? O sea, dejamos a un lado la fe que tenemos. Porque lo que necesitamos es creer quiénes somos en Cristo y empezar a proclamarlo, a declararlo por fe. A veces tenemos amuletos, amuletos en nuestras casas o en el auto. En el auto ponemos esos amuletos colgaditos en el espejo para que nos libre de los accidentes. O el rosario, lo ponen el rosario, que no, ¿me entienden? O la virgencita de no sé de quién, la virgencita de no sé dónde está colgado. Y obviamente, personas que tienen eso no tienen entendimiento de la palabra, es obvio. Pero cristianos que ya conocemos la palabra, la fe que hemos recibido en Cristo Jesús nos es suficiente. Es más que suficiente para poder recurrir a esas cosas. También podemos entrar en supersticiones. Supersticiones tienen que salirse de nuestras vidas. Ya no estamos ya en esa clase de vida, ¿no? Dice, si paso por debajo de la escalera me va a traer mala suerte. Uy, mire, se me cruzó un gato negro. Ya no estamos para esas cosas. Pero hay cristianos que tal vez no tienen el entendimiento de esto y todavía viven con esa, ¿cómo se llama?, sugestión en sus vidas y tratan de evitar esas cosas. Entonces, uno dice de que, me acuerdo de que me decían cuando yo estaba soltero, dice, no te sientes en la esquina porque te vas a quedar soltero. Entonces yo tendría, no, ponerme más en medio, no en la esquina. No conocía a Dios, así que no crean eso. A los que no están casados todavía, así que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver, no entren en supersticiones ahí. O me decía, no, es que en la noche no deberíamos barrer la casa, dice, porque es sí, algo así. O si te barren los pies, dice que te vas a quedar soltero también. Entonces, se dan cuenta las tonterías que uno cree cuando estás en Cristo. La fe que tenemos, nuestro Señor Jesucristo nos ha librado de todas esas cosas. Y caminamos por la fe que hemos recibido. Nuestro Señor Jesucristo no andó en ninguno de esos. También tendemos a sugestionarnos por sueños. ¿Quién sueña? Todos creo que soñamos en una forma u otra. A veces nos sugestionamos por los sueños. Yo les quiero decir de que el Señor nos puede hablar por medio de sueños. Nos puede hablar por medio de sueños, pero también el enemigo nos puede hablar por medio de sueños. Pero también una pizza bien grasosa les puede dar un mal sueño, así que no esté pensando, ¿me entiende? Un Kentucky Fried Chicken bien grasoso con 2 presas con bastante chips, le va a dar un mal sueño en la noche, yo le aseguro eso. Los sueños nos revelan, pero la situación es de que uno tiende a sugestionarse por el sueño. Y déjenme compartir algo chiquito acá. El Señor me ha dado a mí sueños y visiones. ¿Qué? Sueños y visiones. Que uno lo puedo discernir cuando son de Dios. Pero hay otros sueños y visiones que no son de Dios. Entonces, cuando uno sueña algo que es una desgracia, entonces uno vive en ese día sugestionado y traumatizado con temor que esto me va a pasar. No deje que eso ocurra con usted. Si tiene un sueño de tal forma, yo estoy seguro que ese sueño de desgracia no es de Dios. Usted póngase firme en el Señor. Yo rechazo este sueño, de que este sueño no tiene poder en mi vida, porque soy un hijo, una hija de Dios. Lo rechazo y saco de mi mente toda influencia en mi mente, en el nombre de Jesús. Usted, si ocurre esto, es para que usted
ponga en práctica quién es usted en Cristo. Y si es que es una tragedia de que les va a pasar a alguien, usted tiene en ese momento la autoridad de, en el nombre de Jesús, de orar en contra de esa situación. Usted dice, no, es que el Señor, yo soñé el otro día de que tal persona, amigo mío, se murió. Entonces uno queda sugestionado. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, yo rompo ese sueño. Porque mi amigo, Señor, va a vivir para conocer tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Usted se para firme. Usted cree quién es usted en el nombre de Jesús. Usted puede tener enfermedades hereditarias. Usted puede descender de familias en la cual hay enfermedades hereditarias. Cuando llegamos a Cristo, todo eso se rompe. Y empezamos a vivir por esta nueva identidad, por esta nueva ADN que tenemos en nuestro Padre Celestial. Ahora tenemos el ADN de nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo nuestro Padre Celestial tuvo cáncer? Nunca. ¿Cuándo Él ha sufrido de enfermedades hereditarias? No, nunca, porque Él es siempre eterno. Nosotros heredamos nuestra vida espiritual, heredamos de Él y caminamos por Él. O sea, son verdades que nosotros necesitamos ponerlo en práctica por fe en lo que Jesús ha hecho. Pueden haber también maldiciones generacionales. Muchos creen de que maldiciones generacionales. Todas esas maldiciones generacionales han sido rotos, mis hermanos, desde el momento que llegamos a Cristo. Llegamos a Cristo y somos libres de todo eso. ¿Por qué somos libres? Bueno, porque el Señor se llevó todo, es cierto, pero porque nosotros hemos muerto a esa entidad o identidad antigua que nosotros tenemos. Ahora somos una nueva criatura, hemos renacido de nuevo. Hemos empezado de nuevo, tenemos una nueva identidad, no la identidad antigua que estamos tratando de mejorarla, no, esa identidad antigua ha quedado muerto con Cristo, sepultado, y ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es por medio de esta revelación, este conocimiento que los judíos no querían tener y no querían saber, es la cual nosotros empezamos a vivir y caminamos por esta revelación. Pero ahora esta revelación es como si no tuviera sustancia, pero eso es lo que dice Hebreos 11. Es la evidencia, es la sustancia, hablando espiritualmente. Pero la situación es de que como todavía no lo vemos, no lo podemos tocar ni palpar, tendemos a ignorarlo y vivir alejado de ello. Y tendemos a utilizar otras cosas que podemos ver, la cual vemos que son más efectivas. Pero no, mis hermanos. Inclusive, mire, cuando venimos al Señor, yo ya les he compartido esto ya. Perdón, ya me pasé de la hora. Déjeme terminar con esto. Cuando venimos al Señor, a tener comunión con el Señor, inclusive en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando oramos por alguien, pero cuando venimos al Señor y tenemos comunión, usted no puede sentir, no es necesariamente que usted tenga que sentir algo. Yo muchas veces no siento nada cuando vengo al Señor, porque caminamos por fe, por la fe de Jesucristo, no por lo que sentimos. Porque a veces es lindo recibir esa unción, decir, Señor, tu presencia está acá. Y mis hermanos, existe esa presencia del Señor, esa unción del Señor, esa gloria del Señor, de su presencia, que Él está ahí, es tangible. Pero en muchas ocasiones no tenemos eso, no hay eso. Pero no caminamos por eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, Señor, vengo por fe. ¿Saben por qué esta posición es mejor? Cuando no sentimos nada es mejor. Porque podemos venir en cualquier momento. Porque si fuera por lo que sentimos, entonces no podemos venir porque no sentimos. Y nos es difícil entrar en su presencia porque no lo sentimos. Pero si usted no lo siente, pero usted entra por fe, usted está en su presencia.
Y yo le voy a decir, cuando usted entra por fe, sin sentir nada, pero usted lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca, esta fe que hemos recibido, Señor, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Estoy aquí, Señor, ante tu presencia cara a cara contigo. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en mi vida, Señor. Gracias por Cristo Jesús, que Él abrió el camino nuevo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, confiadamente ante el trono de la gracia, estoy cara a cara a ti contigo y te doy gracias, Padre, porque tú me has redimido y me has limpiado de toda iniquidad. Gracias, Señor, por tu presencia y tu unción sobre mí. Desde el momento que usted empieza a caminar de esa forma, a pesar de que usted no lo siente, usted puede venir o no puede venir, pero le voy a decir, la mayoría de las veces cuando uno entra en esa posición, la gloria de Dios empieza a poseer en tu vida y a derramar en tu vida. Y usted no puede contener las lágrimas y la presencia de Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque entré por fe, sin sentir nada, pero por fe ante el trono de la gracia. Y Dios empieza a abrazarte y envolverte en su gloria. Y le voy a decir, y uno no quiere dejar ese momento. Pero muchas veces no puede ocurrir nada. Muchas veces no puede pasar nada. Pero usted sigue caminando de todas maneras. Anyway, you still keep walking in faith. Continúa usted caminando en fe. Cuando usted va a orar por un enfermo, usted tiene que ahora reconocer que usted tiene la fe de Jesucristo. Es la fe suya, pero al mismo tiempo es la fe de Jesús, porque no podemos separarnos. Usted no va a sentir nada. Uno dice, no, es que tenemos que sentir la unción para ir a orar. No caminamos por lo que sentimos, caminamos por lo que creemos en el corazón y lo empezamos a manifestar con la boca. Entonces usted empieza a orar por esa persona que necesita sanidad. Usted se va a dar cuenta de que si ora una vez, de repente no pasa nada. Usted persevere, porque usted dice, no, Señor, no pasó nada. Entonces de repente no es cierto. No, la palabra es cierto. El que mentimos somos nosotros porque decimos, oh, no es cierto, porque no resultó nada. No, es cierto. Usted persevere. Va a haber un momento en que you are going to have a breakthrough, como dicen. Usted va a romper esa barrera. Usted va a empezar a ver los milagros y el poder de Dios fluyendo en su vida. Yo me hablo a mí también. Esto es también para mí, ¿okay? Para todos nosotros. Porque esta fe nos ha sido dada a todos de la misma forma. Yo no tengo más fe que mi hermana Marlene, que ninguno de ustedes. Yo no tengo más fe que ninguno de ustedes. Todos tenemos la misma fe porque todos estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Lo único es tal vez de que uno puede perseverar más y otros por lo que no ven perseveran menos, pero la fe es la misma. Entonces es esta fe que tenemos en Cristo Jesús. Y caminemos por ello. Amén. Ok. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro de que esta revelación que tú tienes, Señor, desde hace 2000 años atrás en tu palabra, realmente sea una verdadera identidad, Señor, que sea de revelación en nuestros corazones, en nuestros espíritus, Señor, para poder manifestar, Señor. Y oro porque esta obra ya es hecha, Señor, en ti. Ha sido realizada, Señor, en nosotros ahora por medio de Jesucristo. Y es el Espíritu Santo que pone por obra y nos lleva a esa posición espiritual. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén.